Vamos a hablar de el poder de la promoción. Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando tomamos la decisión de buscar la bendición de Dios, Dios nos empieza a levantar, Dios nos empieza a usar. Y esto no tiene que ser una sorpresa, sino todo lo contrario. Tenemos que estar preparados para que Él nos promocione, para que Él nos use, para que Él nos levante. Tenemos que estar preparados. Por eso tiene que ver este mensaje, lo que Dios nos va a decir por medio de su palabra, para que nos preparemos para ser promocionados. Así que vamos a ir a la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Fíjese qué hermosa promesa. Dice: si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Amén. Qué hermosa palabra que es para el pueblo de Israel, pero también la tomamos todos los cristianos, el pueblo de Dios, la iglesia. Es una promesa de la iglesia. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? Que si obedecemos a su palabra, bueno, vamos a estar en lugares como cabeza y no como cola, siempre adelante. Y esto tiene que ver con la promoción. Dios nos empieza a levantar. También nos da un consejo el Señor, nos dice: también no te rindas ni rindas culto a ningún otro Dios. Quiere decir que tenemos que solamente seguir a Dios, no tener ningún otro ídolo, y tiene que ver con el desarrollo de esta palabra. Lo importante es que siempre Dios esté en primer lugar. Para que Dios nos promocione, bueno, tenemos que darle lugar siempre a Dios, siempre en primer lugar, siempre. Y es ahí donde Él empieza a levantarnos y empieza a promocionarnos. Puede ser que en esta mañana estés dispuesto a que Dios te levante, que estés dispuesto y que le des lugar a que Dios haga esta obra en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios levanta a una persona, no solamente es para beneficio de esa persona, sino que muchas otras almas van a tener y recibir de este beneficio. Por ejemplo, cuando Dios levantó a Moisés, él fue usado por Dios, pero su nación recibió la bendición por la promoción de Moisés. Y si estás en tu congregación, sos parte de una iglesia, y bueno, y Dios te empieza a promocionar, te empieza a levantar, bueno, en el área donde estés, seguramente muchas personas que te rodean van a tener esta bendición y van a recibir beneficios de tu promoción. Así hace la obra Dios, levanta a personas para que otras sean bendecidas. Por eso es tan importante que Dios levante, es tan importante que Dios promocione. Es más, si hay algo que tenemos claro, que este es un tiempo de promoción, un tiempo en que Dios está levantando a hombres y mujeres, a jóvenes, a niños, a hombres y mujeres que estén dispuestos en hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a ir a algo más que nos dice este mensaje, esta palabra. Primero, Dios nos pone en lugares que en nuestra capacidad no podríamos llegar. Primer consigna que tiene que ver con este mensaje: el poder de la promoción. El que levanta es Dios, el que promociona es Dios. Por lo tanto, Él es el que va a dar la capacidad para el servicio, para la obra. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a darle lugar a la promoción de Dios, no tenemos que estar afirmados en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades,
sino todo lo contrario, confiar en que Dios haga la obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se crea importante. Por eso es tan necesario en eso tener mucha humildad y entender esto. El que te hace capaz para esa promoción va a ser Dios. Es la obra de Dios. Por lo tanto, acá se derriban los argumentos que inclusive podemos tener personales y creer que no tenemos la capacidad para llevar a cabo la promoción de Dios. O creer que quizás no somos importantes para Dios. Dios nos dice que para Él somos muy importantes. Por eso esos argumentos que inclusive tienen que ver con nuestros fracasos en el pasado, cuando no teníamos a Dios. Cuando no teníamos a Dios, arrastramos un montón de fracasos y eso nos hace pensar que no servimos. Pero Dios te dice, en mis manos yo te voy a promocionar, yo te doy la capacidad. Por eso, si en tu mente, en tu forma de pensar, aún de vos mismo, tenés la idea de que Él no puede hacer algo en tu vida, bueno, ese argumento no es válido. No es válido, ¿por qué? Porque el que promociona es Dios y Él te va a dar la capacidad. Es tiempo de derribar esos argumentos y formas de pensar del pasado y decir, ahora yo acepto este nuevo tiempo y acepto la promoción de Dios. Acepto, y si el Señor quiere hacer algo en mi vida y me quiere levantar, que Él lo haga. Yo lo recibo, yo acepto este tiempo de promoción. Otra palabra que tiene que ver con este mensaje. ¿A quién promociona Dios? ¿A quién Dios va a levantar? ¿A quién Dios va a poner en alto? Leíamos la promesa de Deuteronomio capítulo 28. Dice que Él nos va a poner como cabeza y no como cola. Él nos va a poner adelante. ¿Y a quién Dios lo va a hacer? A aquellos que somos parte de su pueblo. Y hay algo que Dios tiene muy claro, que no necesitamos ni fingir, ni... Yo a veces pienso cuando alguien va con un currículum a ver un trabajo y trata de mostrarse de la mejor forma y para tratar de tomar ese trabajo. Y uno trata de inclusive ser lo que no es, mostrar que uno es capaz, inclusive sabiendo que todavía no es tan capaz. Bueno, delante de Dios no necesitamos hacer esto, sino todo lo contrario, reconocer que no podemos, reconocer que nos falta, reconocer aún que no tenemos la experiencia para ser promocionado, porque vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28, dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo. Quiere decir que aquello que quizás el mundo descarta, es lo que Dios va a usar para levantar. Lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Así es Dios cuando promociona a alguien. Lo levanta. Inclusive puede ser algo que el mundo descarta o ni siquiera lo registra. Y es muy probable que es algo que esté pasando en tu vida. Está pasando tu vida por este mundo y nadie registra y ya ni siquiera te crees importante porque notás que o pensás que no hay nada en tu vida para ofrecer en esta sociedad. Bueno, sos un buen instrumento para que Dios te escoja para promocionarte. Hay una buena oportunidad de Dios para empezar a usarte. Y lo que para el mundo es nada, Dios levanta para inclusive avergonzar al mundo, para mostrarle que la obra es de Dios. Pero también hay otro propósito. ¿Para qué Dios hace esta? ¿Por qué Dios opera de esta manera? Para que nadie se jacte, para que nadie tenga y pueda decir esto se logró gracias a mi esfuerzo, gracias a mi capacidad. En la presencia de Dios nadie se puede jactar,
Nadie se puede llevar la gloria, sino siempre la gloria va a ser de Dios. Quiere decir que Dios promociona inclusive aquello que para el mundo no es capaz. Y yo sé que están recibiendo la palabra muchos cristianos, muchos hombres y mujeres que se han rendido a Dios, pero quizás con un pasado de fracasos, de pocos éxitos. Y bueno, pero es una buena oportunidad para que Dios te levante. Es una buena oportunidad para que Dios haga la obra. Por eso permití que Él lo haga, permití que Él te levante. Deja a un lado todas las ideas que no son válidas delante de Dios, ideas personales de creer que no sos nada. Quizás para el mundo no sos nada. Y es muy probable que quizás alguien te lo dijo, tus padres, un familiar, un jefe en una empresa, algún educador. Bueno, pero ese argumento no es válido para Dios. Para Dios, aquel que no es nada para este mundo, bueno, es una persona que va a ser levantada por Él. Un instrumento. Y va a servir para que ese instrumento no se jacte de lo que puede lograr, sino que siempre reconozca que la obra es de Dios. Tiene ese propósito. Por eso Dios levanta gente que inclusive puede ser lo vil del mundo. Lo que el mundo desconoce totalmente. Lo que el mundo, para el mundo no le llama la atención. Bueno, Dios te va a empezar a levantar. Por eso que no te sorprenda si quizás en tu lugar de trabajo, ahora que tenés la bendición de Dios, y quizás a tu alrededor hay personas que están mucho más capacitadas que vos para que puedas encontrar un lugar, para que puedas estar en un puesto clave. Pero Dios lo puede hacer, Dios te puede promocionar y levantar. Pero también cuando estés en ese lugar de autoridad, ese lugar importante, ese lugar que te da mayores beneficios, aún económicos, no te tenés que jactar, sino siempre tener un corazón agradecido a Dios porque el que hace la obra es el Señor. Vamos a otra palabra. ¿Cómo me preparo para ser promocionado? Seguro que todos los que estamos recibiendo esta palabra queremos ser promocionados, queremos que Dios nos levante. Ese es el anhelo de todo creyente, que Dios nos levante, que Dios ponga en alto su obra, no solamente en forma individual, sino que Dios levante a la iglesia. Todos aquellos que somos partes del pueblo de Dios, que empecemos a ser levantados por la manifestación del Señor, de su poder. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos vamos a preparar para ser promocionados? Nos tenemos que preparar, tenemos que estar listos para ser promocionados. Así que vamos a ver algunos puntos. Primero, tengo que abandonar las ambiciones personales de poder. Tengo que abandonar ese deseo de poder que tienen todos los hombres y mujeres de este mundo. Ambición de poder. Dios promociona y Dios levanta y pone a gente, a personas en lugares de poder, en lugares de autoridad. Pero es muy importante que esa persona que está puesta por Dios no tenga ambiciones de poder. Porque si no, ese lugar de autoridad puede ser mal usado. Ese lugar de autoridad puede ser inclusive de tropiezo a otras personas. Por eso es tan importante ahora, antes de ser levantados, antes de ser promocionados, de que esas ambiciones de poder personal que todos tenemos, que está en nuestro corazón, que todo hombre y mujer en el mundo lo tienen, bueno, podamos ya a partir de este tiempo empezar a sofocar esas ambiciones personales. Esa ambición de poder que quizás la podemos ver en políticos, en líderes mundiales que no tienen mucho temor de Dios, pero eso no tiene que existir en una persona que va a ser promocionada por Dios. Por eso, si tu deseo de lograr algo en la vida,
si tu deseo de tener un buen puesto en tu trabajo, de lograr un lugar de autoridad en la iglesia, de ser levantado, es por una ambición de poder personal, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Eso no tiene que estar en nuestro corazón para ser promocionado por Dios. Lo vemos en la Biblia que inclusive Jesús tuvo que enfrentarse a eso con sus discípulos. Algunos tenían ambiciones de poder. Es más, la familia de los discípulos se presentaron delante de Jesús, 2 discípulos con su madre, y su madre dijo: queremos estar al lado en tu trono, allí en el cielo. Una ambición de poder. Un problema de lugar, querían lugares. ¿Por qué? Porque no habían tratado ese problema personal que todos tenemos. Entonces, para prepararnos para la promoción tenemos que quitarnos ese deseo personal, esa ambición personal de tener poder, de tener autoridad sobre otros, porque tenemos ambición de poder. Segundo, tratar con nuestro orgullo. Es muy importante para ser promocionado por Dios, tratar con el orgullo también que todos tenemos. Ese orgullo que quizás hace que cuando logramos algo, empezamos a maltratar a las personas. Empezamos a usar ese lugar de autoridad, ese lugar de promoción, para hacernos ver, por una cuestión de orgullo, y perdemos el temor de Dios. Entonces, si queremos ser promocionados por Dios, tenemos que trabajar sobre el orgullo personal. Tenemos que erradicar el orgullo y empezar a ser personas humildes. No manipular a la gente, no tener ese anhelo de estar pisando a otros o mandando a otros, sino si hay algo que produce la promoción de Dios, es que no nos convertimos en líderes, sino cuando Dios levanta a alguien, esa persona está en un lugar de autoridad para servir. Si Dios te levanta, Él te va a levantar para que seas un siervo de Él, un lugar de servicio. Para eso debemos estar preparados, no para mandar, no para ordenar, sino para servir. Tercero, para prepararme para ser promocionado, tengo que quitar todo sentimiento de inferioridad, todo lo que esté en nuestras vidas, todo sentimiento de inferioridad que tengamos, bueno, tengo que erradicarlo, sacarlo, tengo que sanarme de esas heridas del corazón, lo que pasó en el pasado, quizás por haber sido despreciado, por haber sido olvidado, maltratado. Bueno, me tengo que sanar. No puedo ser promocionado arrastrando con esas heridas, con sentimientos de inferioridad. ¿Por qué? Porque eso se va a trasladar a mi liderazgo. Eso se va a trasladar en el lugar donde yo soy promocionado. ¿Por qué? Porque no he sanado mi corazón. Es más, muchos quieren ser promocionados porque tienen sentimientos de inferioridad y tienen la necesidad de hacerse notar, hacerse ver, pero esa no es buena promoción. El que nos promociona tiene que ser Dios. Por eso es muy importante sanar ahora las heridas de nuestro corazón. Si por alguna razón sufriste abandono, maltrato, y eso creó un sentimiento de inferioridad en tu vida, bueno, y por eso como que tenés la necesidad de hacerte notar. Bueno, es tiempo de sanar esas heridas que hay en tu corazón. Dios te tiene que sanar, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Si partimos anhelando una promoción de Dios con ese cimiento, con esa base, con el corazón herido, bueno, vamos a estar llenos de temores, siempre pensando que el lugar de promoción que tenemos nos lo puede quitar otro, peleando por un lugar, temiendo de que alguien ocupe nuestro lugar, y esto no es sano, y menos en la obra de Dios, menos en la promoción de Dios. Por eso es tan importante sanar las heridas de nuestro corazón para ser promocionados por Él. Y cuarto, también para
nos tenemos que preparar para ser promocionados. Y como cuarto punto, me debe interesar más lo que piensa Dios de mí que lo que piensan las personas. Esto es fundamental para aquellos que quieren ser levantados por Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Al que rendimos cuentas es a Dios. Y puede pasar muchas veces que cuando somos levantados por Él, empezamos a enamorarnos de esa promoción, de ese lugar, y empezamos a perder el enfoque. Empezamos a estar más interesados en lo que piensan las personas de lo que estoy haciendo, que lo que piensa Dios, que es el que me promocionó, que es el que me levantó. Vamos a ver en la Biblia la historia de un rey, el rey Saúl, que fue una persona promocionada por Dios. Dios la levantó, Dios lo puso en un lugar de autoridad, en un lugar de rey, de gobierno, y lo respaldó durante mucho tiempo. Pero a través de los años, este joven rey empezó a desenfocarse, empezó a estar más interesado en lo que opinaba la gente de él. Como los políticos en este tiempo se fijan mucho en lo que dicen las encuestas con respecto a su forma de gobernar, bueno, algo así le pasaba al rey Saúl. Estaba más enfocado en lo que la gente opinaba de él que lo que Dios decía de él. Y poco a poco empezó a llenarse de temores a tal punto que se desenfocó totalmente. Y no solamente perdió el lugar de promoción, sino perdió la bendición de tener a Dios en su vida, en su lugar. Por eso la mejor manera de prepararse para ser promovido es siempre estar enfocado en lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Qué es lo que Dios opina de mí? Si lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere. Y quizás si a la gente le gusta lo que hacemos, pero sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, está bárbaro. Pero muchas veces por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios quiere, a muchas personas no le va a agradar, no le va a gustar. Pero ahí es donde no tenemos que perder el rumbo, sino siempre enfocados en hacer la voluntad de Dios en aquel que nos ha promocionado. Por eso este punto es fundamental. Si querés que Dios te promocione, bueno, prepárate y enfócate siempre en estar interesado en hacer la voluntad de Dios. Y siempre pensando y buscando que lo que estás haciendo le agrade a Dios. Esto es muy importante para la promoción. Otra palabra, Dios nos puede promocionar aún en medio de la oposición del mundo. Tiene que ver también este punto con lo que puede pasar en nuestras vidas. Hay gente que ha sufrido mucho en este mundo, ha sido víctima de muchas situaciones adversas. Bueno, Dios puede hacer de eso un caldo de cultivo para una gran promoción. Y lo vemos esto en la vida de José, una persona que vivió muchas injusticias. Sus hermanos lo traicionaron. Muchas personas que en algún momento lo habían puesto en algún lugar de trabajo, también se olvidaron de él. Otros le hicieron mucho daño, fue difamado injustamente. Pero esa fue una oportunidad para Dios promocionarlo y levantarlo. Y esto mismo puede suceder en nuestras vidas. Cuanto más oposición tenemos, y aun si somos personas que buscamos la bendición de Dios, bueno, y hay oposición de aquellos que no nos quieren o nos rechazan o nos confrontan, bueno, es una buena oportunidad de Dios para empezar a levantarte. Aún, como dice el Salmo, Dios va a preparar una mesa delante de tus enemigos y te va a promocionar. Aunque otros no lo entiendan, esa es la promoción de Dios. Por eso es tan importante si alguien te está intentando hacer daño y sos una persona que busca a Dios, que busca la bendición de Dios y estás viviendo situaciones injustas, bueno, no te victimices, no te deprimas, no bajes los brazos,
Dios te dice por medio de esta palabra que Él te va a promocionar, va a usar esa situación para que seas levantado. Va a usar esa situación para ponerte en un lugar de autoridad, en un lugar alto. Por lo tanto, confía en Dios. Esas situaciones adversas no son para que te amargues, sino es para que bendigas a Dios y esperes a que Él te levante. Prepárate porque Dios te va a promocionar. Vamos a otra palabra. ¿Qué debo buscar para ser promocionado? Hoy veíamos que teníamos que, cómo debemos prepararnos para la promoción. Y ahora, ¿qué debo buscar para que Dios me levante? Y este punto es muy importante porque también ahí nos podemos desenfocar. Hay mucha gente que por no haber sanado su corazón, por no haber sanado sus sentimientos de orgullo, de inferioridad, están siempre desesperados para buscar un lugar de promoción. Y eso se transforma en una ambición desmedida. Entonces, es bueno buscar la promoción de Dios, pero hay que ir a la fuente. Hay que pedirle a que Él nos levante, para que Él haga la obra. Pedirle a Dios que Él nos ponga en un lugar de autoridad, pero que Él lo haga. No tenemos que poner demasiado empeño en buscar lugares, en tener tanta ambición, permitir que Dios lo haga. Quizás las personas de este mundo, las personas que quieren un lugar de autoridad, sí tienen mucha ambición y ponen todo su empeño para encontrar un lugar en la sociedad, un puesto importante en un trabajo, un lugar aún en la iglesia. Puede ser que sea así. Gente que quiere ocupar lugares, pero por una cuestión de orgullo, por una cuestión de vanidad, por una cuestión de ambiciones personales. Pero eso no nos tiene que pasar. Tenemos que buscar que Dios nos promocione, pero que Dios lo haga. Y en esto vamos a tener el mejor ejemplo. Jesús. Jesús fue promocionado. Jesús fue promocionado por Dios. Vamos a ver que la gente lo reconocía, pero hay algo que Él buscó que nosotros también tenemos que buscar. Así que vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Lucas, capítulo 2, versículo 52. Fíjense en esta palabra. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, como crecemos todos nosotros, ¿no? Lo que la vida produce, crecía, pero también crecía en el favor de Dios y de toda la gente. Esta es la palabra clave para ser promocionado. Buscar el favor de Dios. Buscar el favor de Dios. Y luego viene el favor con las personas, porque cuando tenemos el favor de Dios, se abren puertas. Se abren puertas. Cuando contamos con el favor de Dios, lugares que quizás no merecíamos, los recibimos. Por eso sí debemos buscar. El favor del Altísimo. Pedir a Dios que Él te haga el favor de abrirte las puertas. Quizás cuando uno recibe un favor, no somos merecedores de ese favor. Pero eso es lo que trae la bendición de Dios, la promoción de Dios. Jesús crecía como crece cualquier mortal aquí en este mundo, pero contó con el favor divino y ahí durante todo su ministerio se abrieron las puertas. Y fíjense que durante miles de años se hablan de las obras del Señor. ¿Por qué? Porque de las palabras de Dios, porque el favor de Dios produjo eso en la gente, en las personas. No escribió un libro, pero ¿cuántos libros hay que hablan de Jesús? Por el favor de Dios, por el favor de Dios. Quizás no tenés la capacidad, quizás no tenés los instrumentos, los recursos, pero si contás con el favor de Dios, se van a abrir muchas puertas en tu vida. Si contás con el favor de Dios, ese lugar importante en la empresa donde trabajás, bueno, va a ser un lugar para tu vida, pero tenés que contar con el favor de Dios. Se van a abrir puertas. Si contás con el favor de Dios, el anhelo de servir al Señor,
El lugar en la iglesia, ese lugar que quizás ves en otras personas y te gustaría estar ahí sirviendo a Dios y quizás ves como algo inalcanzable. Bueno, busca el favor de Dios y Él va a abrir las puertas y te va a promocionar. Y aquí no importa la capacidad que tengas, no importa el conocimiento y los recursos. Vas a contar con el favor del Altísimo y Dios te va a levantar. Así Dios hace su obra, así Dios lleva a cabo todos sus planes. Por eso solamente vamos a terminar este mensaje con esta palabra: solo prepárate, porque Dios te va a promocionar en el lugar donde Él quiera. En el lugar donde te moves, Él te va a poner en un lugar alto. Quizás aún puede ser que en tu familia, como le pasó a muchas personas en la Biblia, que ni siquiera su familia los creía como algo importante, pero en un momento fueron levantados y se convirtieron en prácticamente pastores de esos hogares. Bueno, Dios te va a promocionar. Es tiempo de promoción. Dios te va a levantar. Por eso vamos a hacer una oración. Te invito a que levantes tus manos o pongas la mano en tu corazón y digas conmigo: Señor, yo me preparo para ser promocionado. Me preparo, Señor, para que me uses. Estoy dispuesto. Señor, renuncio a toda ambición personal. Señor, renuncio y dejo toda actitud de orgullo. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que me sanes si en mi vida hay algún sentimiento de inferioridad. Si quiero lograr algo solamente para demostrar que lo puedo lograr. Señor, yo quiero que me promociones. Por eso me enfoco en hacer tu voluntad. Señor, yo recibo tu palabra. Decíselo, recibo tu palabra y te pido que esta palabra me transforme. Dame la gracia y el favor para que se abran nuevas puertas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.